Amigos, amigas, muchas gracias por su compañía. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta videocápsula sobre libros que grabamos para nuestra página cultural Solo por la Música. Les saluda Javier Rodríguez Arizmendi. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de esta novela que a mí me gusta mucho, que me parece una novela seductora. La leí por primera ocasión en 2004 y la he releído en estos días de mayo de 2023. La novela se llama La Conjura de los Necios. La novela es de la autoría de John Kennedy Toole y su título lo toma de un aforismo de Jonathan Swift. Como recordarán ustedes, Jonathan Swift fue el autor de Los viajes de Gulliver, entre otras obras, y el aforismo de Jonathan Swift dice: cuando un genio aparece en el mundo, se le puede distinguir por este signo: todos los necios se conjuran contra él. A partir de ese aforismo, John Kennedy Toole titula esta novela, que es la hilarante historia de Ignatius Reilly. Les cuento un poco de la novela, pero antes les doy algunos datos biográficos de John Kennedy Toole. Él nació en 1937 en Nueva Orleans. Fue hijo de un padre abogado y una madre actriz y pianista. Recibió una educación esmerada y además desde muy joven mostró sus atributos intelectuales, de tal suerte que a los 17 años recibió una importante beca para estudiar en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Luego, John Kennedy Toole terminó sus estudios de licenciado en literatura inglesa en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y llegó a ejercer la docencia, aunque por corto tiempo. John Kennedy Toole fue además reclutado por el ejército estadounidense y enviado a Puerto Rico, donde, en virtud de sus dotes intelectuales y sus grados académicos, fue comisionado como profesor para enseñar la lengua inglesa a los puertorriqueños, a su vez reclutados por el ejército norteamericano. Esto sucedió por ahí de 1961 y fue en ese año en el que John Kennedy Toole empezó a escribir su novela, esta novela, La Conjura de los Necios. Para 1963, John Kennedy Toole había concluido sus labores militares, su tarea militar. Así que pudo volver a Nueva Orleans y en casa de sus padres siguió puliendo, terminó de escribir esta novela. Así que a los 24 años, a finales de 1963, John Kennedy Toole empezó a visitar tanto editoriales privadas como también editoriales universitarias, con el propósito de que se le publicara su libro. Pero no tuvo éxito. Una y otra vez, John Kennedy Toole y su Conjura de los Necios fueron rechazados. Se consideró que la novela sí era simpática, era graciosa, pero no decía nada, según los editores, según los expertos que leyeron el manuscrito.
Decepcionado, John Kennedy Toole decidió suicidarse, agobiado por el fracaso de su novela que ni siquiera llegó a publicar, agobiado también por otros problemas existenciales y probablemente con problemas de alcoholismo. John Kennedy Toole se quitó la vida un 26 de marzo de 1969. Conectó una manguera al escape de su automóvil que dejó funcionando, que dejó con el motor encendido. Y el otro extremo de la manguera lo metió al vehículo por una rendija de la ventanilla. Ahí, sentado al volante, John Kennedy Toole esperó la muerte, que le llegó por asfixia con monóxido de carbono. Bien, luego del suicidio de John Kennedy Toole en 1969, meses después, su madre, Elma, encontró el manuscrito de la novela rechazada. Lo leyó y se propuso que la novela tenía que ser publicada porque era muy buena. Así que empezó a visitar, igual que lo había hecho su hijo años atrás, tanto editoriales privadas como también editoriales de diversas universidades. Un periplo, una cruzada que esta mujer llevó a cabo por más de 10 años. 10 años visitando universidades, visitando profesores de literatura, visitando editores y recibiendo siempre un no como respuesta a su petición de publicar la novela de su hijo. Hasta que un profesor universitario, crítico también literario, a regañadientes leyó el manuscrito y fue amor a primera página. Así que este profesor hizo todo lo necesario para que en 1980, 11 años después del suicidio de John Kennedy Toole, su novela saliera al mercado. Y desde el primer momento, desde la primera edición, La Conjura de los Necios fue un éxito total, un éxito rotundo, porque fue un éxito de ventas. Tuvo lectores por cientos, después por miles, en muchas partes del mundo. La novela fue un bestseller desde el primer minuto, desde el primer momento. Pero además, La Conjura de los Necios recibió también el aplauso, el beneplácito de la crítica especializada, de los críticos literarios más exigentes, más feroces. 1980 es el año de publicación de La Conjura de los Necios. Y luego, en 1981, la novela gana el premio Pulitzer como la mejor obra literaria del año. Así que el éxito finalmente llega para John Kennedy Toole, para su novela, aunque él ya no está para atestiguarlo. Les cuento de qué va La Conjura de los Necios. Como mencioné al principio del comentario, La Conjura de los Necios nos cuenta la historia, la vida, las peripecias de Ignatius Jake Reilly. Ignatius Reilly es un hombre de unos 30 años de edad, obeso, extraordinariamente obeso, muy alto, de gran estatura. Es un hombre enorme, es un hombre obeso, es un hombre que además no trabaja, no tiene empleo, vive en la minúscula, en la
liliputiense casa de su madre, Irene. Esa casa chiquitita, esa casa pequeñita, contrasta con la estatura y la gordura elefantiásicas de Ignatius Reilly. Ignatius Reilly vive encerrado en su pequeña habitación. Una pequeña habitación atiborrada de basura. Basura que se ha acumulado durante meses, durante años. Basura que huele mal, que da mal aspecto. Y toda esa basura acumulada, vieja, convive también con instrumentos musicales, un saxofón por aquí, una guitarra por allá, un laúd por el otro lado, porque Ignatius Reilly es un gran amante de la música y él es además un músico aficionado. Ignatius Reilly, por otra parte, ha concluido estudios universitarios, es licenciado en filosofía, es un hombre, además de una gran cultura, es un hombre que ha leído cualquier cantidad de libros y dada su cultura y dada su preparación académica y dada también su indiscutible, dado su indiscutible desarrollo intelectual, pues Ignatius Reilly es un gran crítico de la sociedad estadounidense. Ignatius Reilly juzga con dureza, incluso con odio, a la sociedad norteamericana, a la que considera frívola, atrapada en la ignorancia, una sociedad que no lee, que no reflexiona, pero que ve demasiada televisión, una sociedad enganchada a la telebasura y a la música que no dice nada, que no ofrece ideas, que no habla de nada trascendente. Ignatius Reilly desprecia lo trivial, lo anodino de la música popular, de la cultura popular, de la telebasura, aunque es consumidor de esta última. Ignatius Reilly critica además el consumismo de la sociedad estadounidense y el productivismo que él ve como los flagelos principales que atenazan a una sociedad esclavizada, a los objetos, al estatus y a la apariencia. Así que, como Ignatius Reilly siente tanto desprecio por la sociedad en la que le tocó vivir, pues él prefiere encerrarse en su pequeña habitación y ahí escribir, llenar un cuaderno tras otro y otro y otro con sus reflexiones filosóficas, sus reflexiones éticas, sus reflexiones morales. Y entre dibujos y reflexiones, Ignatius Reilly tiene montones de cuadernos manuscritos, cuadernos que guardan su filosofía personal, su idea, su cosmovisión, la forma en que él percibe al mundo. Ignatius Reilly es además un comedor compulsivo, de ahí su gordura, de ahí su obesidad. A Ignatius Reilly le gusta la comida chatarra, le gusta la comida rápida. Nada de verduras, nada de frutas, nada de ejercicio, nada saludable. Solo pizza, solo hamburguesas, solo hot dogs, solo bebidas azucaradas. Solo eso le interesa comer y solo eso exige a su madre como menú día tras día. Bueno, así vive Ignatius Reilly, atado al cordón umbilical de su madre,
es un parásito, es un tipo absolutamente improductivo, y no obstante su preparación y su genialidad, pues es un hombre divorciado de la sociedad y, digamos, instalado en una realidad alternativa, una realidad que él mismo se ha construido. Ahí va la vida entre Ignatius Reilly y su madre, transcurre el tiempo y, aunque a veces hay tensiones, la vida marcha. Viven ambos de la exigua pensión que la señora Reilly cobra mes tras mes. Hasta que un día de lluvia, la señora Reilly está manejando, está conduciendo su vehículo y de pronto el vehículo derrapa, ella pierde el control y va a estrellarse a un edificio que daña severamente. Y bueno, esos daños, por supuesto que tienen un costo. Más de $1,000 debe pagar la señora Reilly por los daños que ocasionó. Pero $1,000 para los años 60 es una fortuna, porque es en los años 60, en la década de 1960, donde se desarrolla la historia de Ignatius Reilly. Entonces, la señora Reilly debe pagar aquel dinero, pero no tiene un centavo ahorrado. Todo su dinero, su exigua pensión, se le va en la manutención de su hijo, en comprarle instrumentos musicales a su hijo y en pagar los servicios de la pequeña casa que ambos habitan. Desesperada y con el riesgo de sufrir una demanda, incluso de ir a parar a la cárcel, la señora Reilly obliga a su hijo, a Ignatius, a que salga de su habitación y busque un empleo. Ignatius Reilly, al final, es un universitario, es un hombre con preparación, así que no debe costarle trabajo encontrar un buen empleo y ayudar a su madre a pagar la deuda que ha contraído por los daños causados. Así, a regañadientes, obligado por su madre, Ignatius Reilly deja atrás su cama apestosa, sus sábanas amarillentas, su ropa andrajosa y, vestido de una manera relativamente presentable, sale furioso a buscar empleo. Y así arranca esta novela, así arranca la historia, las correrías de Ignatius Reilly. Ignatius Reilly encontrará empleos diversos. Será encargado del archivo en una empresa que fabrica pantalones. Será también el vendedor de un vendedor ambulante de salchichas, vendedor ambulante de perritos calientes, de hot dogs. Y entre empleo y empleo, Ignatius Reilly conocerá personajes tan estrambóticos como él, tan entrañables como él mismo, y personajes que además están, igual que él, en las márgenes de la sociedad. Personajes que no encajan, digamos, en la idea dominante de lo que debe ser un individuo, su comportamiento, su vestimenta, sus códigos, digamos, de relación con los demás, lenguaje, etc. Bueno, esos personajes con los que Ignatius Reilly va a convivir en sus trabajos, en sus empleos, son personajes marginales. Uno es un negro discriminado, un negro excluido de cualquier oportunidad de progreso, de educación,
de empleo. Otra es una mujer sin educación, una mujer ambiciosa, que regentea una especie de prostíbulo, pero que lo maneja de forma subrepticia. Ignatius Rilly se va a topar también con un patrullero, el patrullero Mancuso, que es un hombre noble, un hombre íntegro, honesto, pero es también una nulidad como policía. Y bueno, hay tantos otros personajes entrañables en la novela que se van relacionando de diversas formas con Ignatius Rilly. Y entonces se van tejiendo una serie de historias que son muy divertidas, que son hilarantes, que a veces uno se carcajea con esos personajes. Pero detrás de cada escena, detrás de cada personaje, detrás de cada situación chusca, hay una crítica. Hay una crítica feroz al modo de vida estadounidense. Hay una crítica feroz al racismo de la sociedad gringa. Hay una crítica mordaz, dura, tremenda, al productivismo y al consumismo de la sociedad estadounidense. Hay una crítica, por supuesto, tremenda, digamos, a las divisiones sociales, a las desigualdades económicas. En fin, la novela es, vista superficialmente, pues es un conjunto de aventuras chuscas, divertidas, hilarantes. Es un conjunto de personajes estrambóticos, marginales, pero vista con más detenimiento, con más profundidad. La novela de John Kennedy Toole es una comedia negra, es una sátira social, es una novela picaresca. Es que es muchas cosas a la vez. Hay un contenido de enorme riqueza en esta novela de John Kennedy Toole. La novela está cargada de una serie de simbolismos, de una serie de críticas que la hacen de veras una novela de enorme profundidad, pero con una apariencia de sencillez, hasta de trivialidad. Yo realmente recomiendo leer esta novela, La conjura de los necios. Hay un personaje que especialmente me resulta entrañable, que me arranca carcajadas, pero que me despierta además una ternura profunda. El personaje es la señorita Trixie. Es una mujer que está rondando los 80 años, que sufre de demencia senil, pero que sigue trabajando en la fábrica de pantalones, porque la esposa del dueño dice que esa mujer necesita seguir trabajando para que no se deprima, para que no caiga en la tristeza por sentirse inútil, por sentirse desechada laboralmente hablando. Y entonces la señorita Trixie pues vive esperando su jubilación, anhelando su jubilación, perdida en aquella oficina donde no sabe nada, donde no entiende lo que pasa y donde le toca convivir precisamente con Ignatius Rilly. Ese personaje, la señorita Trixie, es mi predilecto de toda la novela, pero les digo, todos los personajes de la novela son entrañables y cada uno de esos personajes, sin ser acartonados, sin ser, digamos, estereotipos, cada uno de esos personajes representa un sector de la sociedad estadounidense marginado,
ya sea por racismo, ya sea por exclusión económica o exclusión laboral, ya sea por falta de oportunidades educativas, ya sea por la razón que ustedes quieran. Pero cada uno de esos personajes representa la marginación, la desigualdad de una sociedad enferma, enferma y enganchada a los objetos, a la compra, al consumo, a la acumulación. Una sociedad que piensa poco, que reflexiona poco, que casi no lee, que no está informada, pero que sí vive atada a la telebasura, a la comida chatarra y al consumismo. Estupenda novela, espléndida novela, La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Así que esta es mi recomendación para leer hoy y siempre. Un último detalle. La madre de John Kennedy Toole, cuando ya la novela es publicada, cuando la novela se convierte en un bestseller, la madre de John Kennedy Toole, que era pianista, que era actriz, hace una gira por Estados Unidos, una gira que dura años. Y lo que ella hace es acompañar con diversas piezas musicales la lectura de algunos pasajes de la obra de su hijo muerto. Y entonces la señora, la madre de John Kennedy Toole, Elma, se convierte ella misma en una celebridad, en una estrella, gracias al éxito que tuvo la novela de su hijo y el espectáculo de música y literatura que ella montó a partir de La conjura de los necios. Hay una enorme historia detrás de la novela que es tan interesante como la novela misma. Bueno, amigos, muchas gracias por su compañía. Ojalá que nos sigan apoyando en nuestra página Solo por la Música. Por hoy, pasen buen día, o buenas tardes, o buenas noches, depende del momento y el lugar en que nos estén viendo. Gracias. Les habló Javier Rodríguez Arismendi. Se me secó la boca.